Bienvenidos a mi canal, el Profe 503. En esta oportunidad quiero presentarles contenido educativo muy interesante que se trata de los contenidos de lenguaje y literatura para octavo grado. La unidad número 8 se llama la poesía lírica. Dentro de la unidad número 8 vamos a profundizar en la semana 2, recepción de textos poéticos, Federico García Lorca, Nicolás Guillén, José de Espronceda, Octavio Paz, Amado Nervo y Antonio Machado. Vamos a trabajar con el contenido también, figuras literarias, anadiplosis, epanadiplosis, seuma, antítesis y gitanjáfora y la poesía coral. Vamos a iniciar con una actividad individual. Observo las imágenes y resuelvo. Construyo un texto lírico con los siguientes elementos. Y ahí observamos algunos elementos que aparecen: luna, hojas, viento, agua, fuego y estrellas. Y vamos a escribir un texto lírico así para darles una sugerencia. La luna, fría y de plata, se mira en el agua quieta. El viento barre las hojas secas mientras el fuego se inquieta. Y en el techo azul de la noche brillan sin fin las estrellas. Miren qué bonito el texto lírico que nos quedó acá. Comparto mi texto lírico con mi docente. Luego vamos con las actividades de construcción, lectura de textos poéticos. Aquí viene un poema que se llama Romance Sonámbulo, de Federico García Lorca. Le vamos a dar lectura. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha, vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Y allí continúa el texto, el poema de Federico García Lorca. Sobre este poema se nos pide que contestemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la historia que expresa el poema? Es la historia trágica de un joven contrabandista herido que busca refugio en casa de su compadre. Llega demasiado tarde, pues la muchacha, en este caso su amada, quien lo espera ya muerto, probablemente por suicidio o desesperación, y su cuerpo flota en el aljibe. El poema culmina con la llegada de la Guardia Civil. La siguiente pregunta: ¿cómo era la muchacha a la que hace referencia el poema? El color verde en Lorca simboliza la muerte y la frustración. El verde carne y el pelo verde indican que la muchacha ya está muerta al inicio del poema y ha adquirido ese color al estar sumergida en el agua estancada. De aljibe, los ojos de fría plata refuerzan la idea de su defunción y la frialdad del metal. C, pregunta número 3. ¿Por qué el poema dice que las cosas la miran pero ella no puede mirarlas? Es una manera poética de expresar que la muchacha está muerta, ha perdido su capacidad de ver, mientras que el mundo inanimado circundante sigue siendo testigo de su tragedia. Cuarta pregunta: ¿cómo es el ambiente al que hace referencia en el poema? El ambiente es nocturno y misterioso, sonámbulo, mezclando la realidad con el sueño. Está cargado de una atmósfera trágica y fúnebre, dominada por el color verde y presagios de infortunio. ¿A qué se refiere el poema al decir dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrima? Rastro de sangre simboliza la agonía física y la muerte inminente del joven contrabandista herido. Rastro de lágrimas simboliza el dolor, la tristeza y la frustración ante la tragedia ocurrida. ¿A qué se refiere el poeta al decir un carámbano de luna la sostiene sobre el agua? Es una metáfora visual que describe el cuerpo de la muchacha flotando en el aljibe, un rayo de luna o su reflejo sobre el agua. Por su forma alargada y blanca como un carámbano, crea la ilusión poética de estar sosteniendo el cuerpo inerte. Porque en el poema se expresa el tema de la muerte. El tema central es el amor frustrado y el destino trágico que conduce a la muerte. ¿Conocemos alguna historia similar? Podría ser. Ahí va a depender de cada uno de los estudiantes si conocen o no conocen. Podría ser que sí.
Según lo leído, ¿por qué el poema se titula Romance Sonámbulo? Romance por su forma, poema narrativo con versos octosílabos y rimas sonantes, y sonámbulo porque la acción transcurre en una atmósfera que mezcla el sueño y la vigilia y los personajes actúan movidos por impulsos fatales como en un trance. Compartimos nuestras respuestas con el docente y continuamos con el siguiente poema, Mulata, epitafio de un poeta, Mulata de León Felipe, un fragmento, y epitafio de un poeta de Octavio Paz. Vamos a leer Mulata. Ya yo me enteré, mulata, mulata ya sé que dice, que yo tengo la nariz como nudo de corbata o cobata. Y fíjate bien que tú no eres tan adelantada, porque tu boca es bien grande y tu pasa colorá. Tanto tren con tu cuerpo, tanto tren con tu boca, tanto tren con tus ojos, tanto tren. Si tú supieras, mulata, la verdad, que yo con mi negro tengo y no te quiero pa' nada. León Felipe, fragmento. Y el epitafio de un poeta dice así: quiso cantar, cantar para olvidar su vida verdadera de mentiras y recordar su mentirosa vida de verdades, de Octavio Paz. Vamos a responder las preguntas sobre estos dos poemas. ¿Qué dice la mulata sobre la nariz del poeta? Dice que la nariz del poeta es como nudo de corbata, grande y poco estética. ¿Por qué el autor dice que la mulata no es tan adelantada? Dice que no es tan adelantada porque a pesar de criticar su nariz, ella tiene la boca bien grande y la pasa, pelo o cabello colorada, rojiza, que son características que el poeta considera poco atractivas o despectivas. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir el poeta cuando dice que yo con mi negra tengo y no te quiero pa' nada? El mensaje es que no la quiere y la rechaza, prefiere a su propia negra y le está diciendo a la mulata de manera directa y despectiva que no la necesita ni la desea. ¿Cuál es la relación del título del poema con el contenido? La relación es directa. El título mulata designa a la mujer a la que el poeta se dirige a lo largo de todo el poema. El contenido es la burla y el rechazo que el poeta expresa hacia esa mujer mulata. ¿Consideramos adecuado valorar a las personas por sus atributos físicos? No, no es adecuado. Argumentaríamos que valorar a las personas solo por su físico es superficial e ignora su personalidad, inteligencia, valores y el resto de cualidades que las hacen valiosas. Respondemos en el cuaderno utilizando el poema Epitafio de un poeta. ¿Cómo fue la vida del poeta al que se dedica el epitafio? La vida del poeta fue una paradoja o contradicción, pues su vida real estaba llena de mentiras y su vida de mentiras. Su poesía o ficción estaba llena de verdades. ¿Por qué se relaciona el canto con la poesía? Se relaciona porque en este contexto cantar es una metáfora de escribir poesía, hacer arte. El poeta quería cantar, es decir, escribir para olvidar su vida problemática y recordar la verdad que lograba crear en su obra. Escribimos un epitafio de 4 versos para recordar a un ser querido que ya falleció. Ejemplo, aquí yace quien nos quiso, su sonrisa aún es nuestra luz, aunque partió sin aviso, vive en cada corazón que él sostuvo. Puede ser dedicado a nuestro papá, a nuestra mamá, a un abuelo, una abuela, algún familiar cercano. ¿Cuál es la importancia de transmitir nuestros sentimientos a través de la poesía? La importancia es que la poesía permite expresar y compartir emociones profundas de una manera bella y condensada. Ayuda a dar sentido y trascendencia a los sentimientos y puede conectar a las personas y conservar la memoria. Vamos a leer el siguiente poema y responder en el cuaderno. El poema se denomina Dejadme llorar, de Luis de Góngora. Y vamos a responder nuestras preguntas o nuestras respuestas con la clase. ¿Cuál es la causa del sufrimiento de la niña? La causa principal es el desamor y la guerra que le ha traído su amor, el desdichoso oficio. En resumen, un amor no correspondido o imposible que le causa un gran dolor. ¿Cuáles son los sentimientos que se expresan en el poema? Los principales sentimientos son tristeza, dolor, pena y desesperanza. Se justifican con frases como en llorar conviertan mis ojos, tan cierto el placer, tan largo el pesar, y el estribillo dejadme llorar orillas del mar. ¿Qué podría hacer el personaje de la niña para resolver su situación? Podría intentar olvidar el amor que la hace sufrir, dejar de lamentarse y recuperar su libertad y paz interior tal como pide en la última estrofa, despidiendo las noches y las penas. ¿Qué lugar elegiría yo para llorar o expresar mis sentimientos? Bueno, podría ser mi cuarto, el bosque, un lugar solitario.
Podría ser el mismo lugar que escogió la niña, las orillas del mar. Es un lugar adecuado porque la inmensidad del mar y el sonido de las olas pueden ser un refugio o un símbolo de la gran pena que se siente. Además, el mar puede llevarse o disolver simbólicamente su llanto. Vamos con las figuras literarias. Anadiplosis es la repetición de una palabra o frase al principio de un verso que se dijo en el verso anterior. Ejemplo, pero hay algo más negro aún, tus ojos son dos magos pensativos. La repetición de la frase tus ojos le da énfasis al atributo físico que quiere destacar de Leonor, además le brinda musicalidad y ritmo. Epanadiplosis. Epanadiplosis consiste en la repetición de una palabra o frase al principio y al final de un mismo verso. Por ejemplo, verde que te quiero verde. Se repite la palabra verde de esta manera, se acelera el ritmo de la expresión y le brinda mayor importancia a la palabra que se repite. Segma. Esta figura consiste en expresar una sola vez una expresión que por lo general es un verbo y dejarlo sobreentendido y omitirlo en la frase siguiente. Ejemplo, dejadme subir, dejadme, hasta las verdes barandas. El verbo subir es la palabra que se omite en los siguientes versos, dándole mayor agilidad a la expresión. Antítesis es la figura que enfrenta dos ideas contrarias, las cuales pueden ser cualidades, objetos, sentimientos o situaciones. Por ejemplo, subida verdadera de mentiras. Contrapone mentirosa con verdades. Ideas opuestas para expresar las contradicciones de la vida del poeta. Y tanjáfora es el uso de palabras reales o inventadas con el principal objetivo de conseguir un efecto sonoro en los versos. Por ejemplo, tanto tren con tu cuerpo, tanto tren. La combinación y repetición de las palabras tanto y tren crean un efecto sonoro fuerte musical como una marcha o como la persecución de tambores. Escribimos un ejemplo de cada figura literaria. Por ejemplo, de anadiplosis, la noche cubre el cielo, la noche esconde mi dolor. Epanadiplosis, sueños de cristal me habitan, frágiles sueños. Segma, el niño recogió el lápiz y la esperanza, se sobreentiende recogió antes de la esperanza. Antítesis, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Y tanjáfora, alibú, alibú, alibón canta el viento en el rincón. Explicamos cuál es el efecto estético de los ejemplos creados. En la anadiplosis crea una conexión fluida entre las frases, enfatizando el término noche y dándole un aire de continuidad o lamento. Epanadiplosis enmarca la idea central de los sueños, dándole mayor fuerza y un ritmo cíclico o envolvente al verso. Segma proporciona agilidad y ligereza a la expresión al evitar la repetición innecesaria del verbo, invitando al lector a completar el sentido. Antítesis contrasta ideas opuestas para intensificar el sentimiento sobre la fugacidad del amor frente a la persistencia de la tristeza. Y gitanjáfora produce un fuerte efecto sonoro y rítmico, musicalidad por la repetición de sonidos, creando un ambiente lúdico o ritualista. Vamos a la poesía coral. Leamos la siguiente información. Resolvemos en el cuaderno y al finalizar socializamos. La poesía coral consiste en declamar o cantar una composición poética de manera colectiva, entonando con armonía los versos, estrofas y estribillos. Para desarrollar la declamación de la poesía coral se puede atender los siguientes elementos. Organización de una lectura coral, selección de las voces graves y agudas, alternancia entre coros y solistas, acompañamiento musical. Y aquí tenemos Baladilla de los Tres Ríos. Aquí tenemos señalada la parte del estribillo, se puede cantar a coro con todos los participantes y los diferentes versos se pueden distribuir entre las voces graves y agudas. También se pueden asignar algunos versos específicos para que los cante una sola voz, sea grave o aguda según la disponibilidad de los participantes. Este texto, Baladilla de los Tres Ríos, es de Federico García Lorca. Y vamos a la consolidación. Leo el siguiente fragmento y respondo. Canción del Pirata, de José de Espronceda, es una adaptación. ¿Por qué se llama el temido albajel pirata? Por su bravura. ¿Cuál es la música que prefiere el pirata? El sonido del viento, aquilones, el estrépito y temblor de los cables que se sacuden, los bramidos del mar y el rugir de los cañones. Según el texto, que siente un pirata por su barco. Para un pirata su barco es su mayor tesoro, es su compañero de viaje, lo ama. ¿Qué quiso decir el poeta cuando dice que yo tengo aquí por mío, cuando abarca el mar bravío? Que al pirata le pertenece el mar entero porque en él vive. ¿Cuáles son los elementos representativos de un pirata que aparecen en el poema? El barco, el mar, el viento, las velas, la bandera, la playa, tesoros y cañones. ¿Cómo puede ser posible que la ley de un pirata sea la fuerza y el viento? El pirata no lo gobiernan las leyes convencionales, sino las leyes de alta mar.
¿Cuál podría ser un tesoro para mí? Bueno, podría ser mis padres. Según la definición de Seligman, subrayo las palabras que se omiten en los siguientes versos y explico de qué manera afecta esta figura a la expresión poética de este texto. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad? Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. El efecto poético, el Seligman le da agilidad y un ritmo más rápido a la enumeración de ideas, evita la repetición constante, haciendo que la declaración de elementos, tesoro, Dios, ley y patria se sienta más directa y potente. Y según la definición de antítesis, subrayo las palabras que se contraponen en los siguientes versos y explico de qué manera afecta esta figura la expresión poética de este texto. En el texto que está aquí a la izquierda, ¿qué es? Está señalado como el segma, y aquí a la derecha violenta y sosegado. Y del trueno al son violento y del viento al rebramar, yo me duermo, sosegado, arrullado por el mar. El efecto poético, la antítesis, resalta la valentía y la paz del pirata al enfrentar la fuerza destructiva de la naturaleza, trueno, viento violento, con la tranquilidad, sosegado con la que duerme se identifica la idea de que su vida en el mar lo hace inmune al peligro. Escribo 4 versos donde expresa mis sentimientos tomando en cuenta lo siguiente. Como tema puedo elegir algo o alguien a quien considere un tesoro para mí. Utilizo la epanadiplosis para darle mayor expresión poética a mi texto. Y bueno, pongo un ejemplo. Tema: el mar como tesoro, inspirado en el poema de Pirata. Mar de olas bravas, inmenso y vasto, tesoro azul que el alma me alimenta, que me da todo sin pedir contraste, me das la vida y la quitas. Mar. Y en la actividad en casa, comparto la canción del pirata con mi familia o persona responsable y organizo una lectura coral del poema. Pienso en un tema para escribir un poema. Podría ser la naturaleza, los sentimientos, el país, una persona que conozcamos o un lugar. Y de esta manera estaríamos completando los contenidos que corresponden a esta semana 2 de la unidad 8 de la asignatura Lenguaje y Literatura para estudiantes de octavo grado. Éxitos y bendiciones.